gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Mega TV en la Florida, por Vito TVO en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Nos encontramos en la ciudad de Miami, en el sector de Brickell. Hoy les vamos a presentar una entrevista con el doctor Ricardo Israel. Él fue candidato a la presidencia de la República en Chile. Él es de origen judío. Vamos a pedirle algunas opiniones sobre la decisión que tomó la Corte Penal Internacional a través de su fiscal. Esto es pedir prisión para Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y también para la cúpula de Hamas, poniéndolos a los dos en el mismo nivel. Queremos escuchar al doctor Israel que nos diga cuál es su opinión al respecto. ¿Cómo reacciona un experto en derecho internacional sobre esta situación? Me parece que es un grave problema para la propia credibilidad del sistema. El sistema internacional tiene dos instituciones, una que fue creada después de la Segunda Guerra Mundial, que es la Corte Internacional de Justicia, que ve las diferencias entre estados. Y la Corte Penal Internacional nació en el caso que no hay una democracia, que no hay una actividad, una justicia independiente para juzgar las violaciones de derechos humanos de las personas. El primer error es colocar al mismo nivel a un movimiento terrorista, a una sociedad ejemplarmente democrática. El segundo es violar su propio sentido porque no existe uno de los requisitos de cualquier sistema judicial, que es su reconocimiento. Y hay una serie de países que no han reconocido la jurisprudencia de esta Corte. China, Estados Unidos, Israel, entre otros. Y por lo tanto no tenían ninguna competencia para dar este paso. Tercero, lo denunciado por el propio secretario de Estado de Estados Unidos, que perjudican negociaciones que han sido muy difíciles, como a todo el mundo le consta, en el siguiente sentido, que dice que habían logrado, con la presión que solo Estados Unidos puede ejercer sobre Israel, que Israel colaborara, y la próxima semana iba a visitar el fiscal Israel, y evidentemente todas estas negociaciones que según Estados Unidos apuntaban a un cese del fuego y a la liberación, si es que hay rehenes vivos, todo esto se acaba. ¿Cuál sería la razón para haber actuado de esa manera? Estos son 7 meses esperando que puedan culpar al Estado de Israel. Uno ha visto una mentira detrás de otra. Primero, la cantidad de muertos. Las Naciones Unidas se vio obligado a rebajarla a la mitad. Segundo, que atacaban hospitales. Tercero, que había un genocidio. La propia Corte dijo que no había razones para pensar que había un genocidio, todo lo contrario. No puede haber genocidio en una circunstancia cuando se toman todos los requisitos para esto. Lo que hay es una decisión de Estado para acabar con Hamas. Se pide la igualdad, el cese del fuego, pero eso era exactamente lo que existía el día que ingresaron para asesinar a 1000 y tantos israelíes y llevarse hasta el día de hoy 200 y tantos rehenes. Es una violación grosera del derecho internacional y probablemente va a acabar con cualquier potencialidad o posibilidad de esta Corte. ¿Por qué? Porque si uno mira lo que ha sido que llevan más de 20 años analizando la situación de Venezuela, que no han dictado ninguna orden de detención contra Maduro o tantos tiranuelos que tenemos en nuestra región, antidemocrático. Y más aún, hay una grave denuncia que es real. Hasta el minuto, todos los juicios, todas las condenas son al África negra. No hay nadie, y por esa desprestigio que tiene, usted se ve que en el caso de la ex Yugoslavia, en vez de seguir la Corte Penal Internacional con los derrotados que fueran los serbios, crearon un propio organismo para juzgarlos en los Países Bajos. Esto no va a tener un efecto práctico inmediato porque va a poder seguir viajando a Estados Unidos, por ejemplo, o a cualquiera de los países que reconocen, y no veo a Israel deteniendo lo que ha ocurrido. Sí. No puede haber sanción alguna para los países aliados que sí son parte del sistema de la Corte Penal Internacional por seguir en esa unión como aliados de Israel.
Lo que seguramente va a haber es el movimiento que ya se inició en el Congreso de Estados Unidos por parte de su portavoz de la Cámara de Representantes, el representante Johnson, de proponer legislación que sancione a los fiscales, porque hay un precedente, algo que ocurrió en la época de Obama. ¿Qué ocurrió allí? Que se habló, y a mí me consta, me consta porque tengo amigos que son fiscales en la Corte, que se habló en esa oportunidad internamente de perseguir a líderes de Estados Unidos, porque en ese entonces se usaba, en el gobierno de Obama estamos hablando, se usaba el sistema de drones para acabar con líderes terroristas que atacaban a Estados Unidos en distintas partes del mundo, incluyendo un ciudadano americano que fue eliminado por esta vía, que era un yihadista que asesinaba a propios norteamericanos en Yemen. ¿Qué ocurrió? Que Estados Unidos amenazó con sancionar a uno y a todos los fiscales que participaran en esto y nunca más se volvió a hablar del tema. Creo que los ataques de Estados Unidos fueron políticamente un error, porque no le quepa la menor duda que al ser atacado por primera vez un aliado de Estados Unidos, en la próxima guerra que participe Estados Unidos va a ser contra la Casa Blanca. ¿Por qué el 7 de octubre del 2023, cuando se dio esa incursión en Israel y asesinaron a tantas personas y se llevaron como rehenes a ancianos, a niños, sí, a hombres y mujeres, por qué no actuó la Corte Penal Internacional y el fiscal de la Corte Penal Internacional? Esa es la gran pregunta, esa es la gran pregunta, y yo creo que no lo hicieron hasta que pudieran atacar a Israel. Incluso no se entiende jurídicamente lo siguiente, que en Israel en este minuto hay 3 órganos de decisión. El gabinete propiamente tal, muchas veces se ataca al primer ministro porque tiene una mala prensa dentro de Israel y fuera de Israel, como es Netanyahu. Pero estas son decisiones de Estado de Israel y la primera, al margen de los problemas internos al margen, y las denuncias que hay contra él y su esposa, el Estado de Israel actúa de esa incluso manera. Políticamente, su debilidad ha perjudicado a Israel, porque si hubiera cualquier otro primer ministro, no hubiera aceptado las presiones que ha recibido de Occidente para acabar con Hamás. ¿Qué significa esto? La primera es como en un régimen no presidencial, sino parlamentario, las decisiones las toma no solo el primer ministro, sino el gabinete. La segunda es un gabinete de seguridad, y tercero es un gabinete de guerra, que está compuesto por el primer ministro, el ministro de Defensa y el jefe de la oposición, Gantz, un ex comandante en jefe del ejército. La pregunta es por qué acusan a 2 y no acusan a 3, la primera pregunta jurídica, pero sobre todo es una vergüenza de acabar con quien se defiende, porque el origen de toda la institucionalidad internacional es la Segunda Guerra Mundial. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia y esta Corte Penal Internacional, pero todos estos elementos hacen dudar de que quieran realmente hacer justicia con alguien que no sea el África Negra. Incluso en estos días hay milicias árabes que han atacado a negros cristianos en Darfur, en el Sudán del Sur, y no hay la menor movilización por parte de la Corte, como tampoco la ha habido con la dictadura venezolana. Antes de este evento, de este pedido de prisión por parte del fiscal de la Corte Penal Internacional en contra del primer ministro Netanyahu, ya había alguna situación con los Estados Unidos, y sí, Israel dijo, igual vamos solos si no nos apoya Estados Unidos. Vamos solos. ¿Cuál es la situación actual? Yo creo que es la misma. Israel debe continuar, Estados Unidos es el aliado imprescindible, no tanto en lo militar, a diferencia de Ucrania. Israel se puede defender solo, pero no se olvide que es una guerra que ya tiene varios frentes. Contra Irán, que ha resultado hasta el minuto Israel exitoso, con el apoyo de Estados Unidos, y lo más importante, la alianza del futuro no es con Occidente, que no tiene la voluntad para defenderse a sí mismo, como uno lo ve en todas partes, sino con los países árabes. Ese día que se defendieron contra Irán fue apoyado por Jordania, por Egipto, por Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque ellos entienden 2 cosas. El peligro que significa la bomba atómica de Irán, ven en Israel la voluntad de enfrentarlo, y tercero, ellos han sufrido a movimientos como Hamás y por lo tanto entienden lo que los manifestantes en las universidades norteamericanas no entienden. No hay ningún país árabe donde se hayan visto el tipo de manifestaciones que han ocurrido en Europa
y en Estados Unidos en las universidades, porque ellos han sufrido y entienden lo que son los movimientos como Hamás y que no tienen alternativa sino su destrucción. Por lo demás, es lo mismo que hizo Estados Unidos contra Al-Qaeda, contra ISIS y los rusos contra los chechenios. Derrotarlos como alternativa militar, aunque obviamente continúan desde el punto de vista religioso y político. Vamos a hacer una pausa comercial. Retornamos inmediatamente para continuar en este análisis sobre un tema complejo como es el de Israel frente a Hamás. Verdefruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. En los últimos días hemos vuelto a escuchar que Irán prácticamente ha enriquecido el uranio suficiente para poder desarrollar la bomba nuclear. Todo esto pone en riesgo a Israel, porque sin duda, bajo ese deseo de Irán de desaparecer a Israel, operaría esa bomba en contra de este país. Sí, desde el año 79 ellos solo cantan muerte a América, que es el gran Satán, y muerte a Israel, que es el pequeño Satán. Israel, de Estados Unidos, no parece tener la voluntad de confrontarlo, pero para Israel es algo de su existencia, porque esa bomba tiene nombre y apellido, que es la destrucción de Israel. Es lo mismo en lo que teme Arabia Saudita y los países árabes. Hay un conflicto al interior del Islam que lleva 1300 años entre sunitas y chiitas, unos encabezados por Irán y otros por Arabia Saudita. Ellos entienden que también van por ellos. Y en el caso de esta situación, eso ha producido en la práctica una alianza en los hechos entre los países árabes e Israel, lo cual históricamente no es ninguna novedad. Recuerde usted como los derrotados de la Segunda Guerra Mundial son los principalísimos aliados de Estados Unidos hoy día, Japón y sobre todo Alemania. La falta de conciencia y este relato que prende en la juventud sin mucha reflexión ha llevado a que en los Estados Unidos se dé esas manifestaciones tan fuertes a favor de Hamás. En el estado de la Florida fue diferente porque los redujeron en apenas 2 horas a los estudiantes que pretendieron porque aplicaron inmovilizar los gobernadores y los alcaldes y la policía aplicó la ley y no la han permitido. ¿Cómo se debe actuar en todo el país? Se debe actuar, ¿por qué? Porque esto ya dejó de ser un problema de antisemitismo, es un problema de seguridad nacional para Estados Unidos. Esta gente no solo cantaba contra Israel, sino contra Estados Unidos y América. Repetían la misma. Personas de 50 años y aparecían como estudiantes. Hay grupos extremistas que ahora quieren impedir que vaya Biden, por ejemplo, a la reelección y están dentro del propio Partido Demócrata. Esa realidad existe y por lo tanto tiene Estados Unidos que mirar lo que ocurrió en Europa. En Europa hay que recordar que cuando vino la guerra civil de Siria, ¿qué pasó? Que un grupo enorme de jóvenes con pasaporte alemán, británico, de Francia, nacidos y criados allá, las chicas fueron a casarse con los yihadistas y los chicos fueron a combatir en las guerras civiles de esos países. Estados Unidos está hoy día prohijando en sus universidades de élite una nueva generación de terroristas que tarde o temprano lo va a lamentar aquí en el propio Estados Unidos. Por eso es un tema de seguridad nacional y no solo un tema de antisemitismo. Doctor, usted fue candidato a la presidencia de la República en Chile en el 2013, si no me equivoco. Así es.
¿Cuál es la situación del gobierno de Boric al momento? ¿Cómo se sienten los chilenos luego de las frustraciones sobre la nueva constitución? La primera izquierdista, la segunda se dice de extrema derecha, pero finalmente sigue funcionando la que ha llevado y catapultó a una mejor condición económica y social a Chile, que es la que por primera vez se reconoce, salió en la época de Pinochet. Pero la primera vez se reconoce lo siguiente: la constitución de Pinochet como tal no funcionó en Chile porque Chile fue a la democracia. Y a partir de la democracia, esa constitución ha sido la más reformada en la historia de Chile, tanto que desde el año 2005 lleva la firma de un presidente socialista como fue el doctor Ricardo Lagos, una persona absolutamente prestigiada y uno de los principales opositores que tuvo el general Pinochet. Eso es lo primero. Lo segundo, que el pueblo de Chile resolvió el problema rechazando por un 62% una constitución que le hubiera cambiado totalmente la característica de 200 años de historia de Chile. Y desgraciadamente la clase política no lo entendió y llamó a un nuevo proceso y volvió a ser rechazada. ¿Qué significa todo esto? Que ha coincidido con el deterioro del gobierno de Boric, que demostró que fue que no estaba preparado para gobernar. Hoy día hay una crisis de seguridad, una crisis económica, una crisis de corrupción con el nuevo gobierno y particularmente esta crisis se siente también en algo que llevó con él Boric, que fue una tremenda fobia en contra de un particular grupo de chilenos que somos los chilenos de origen judío. Nunca había existido en la historia de Chile alguien con la siguiente característica: que transformara sus vidas personales en política exterior del país, que habían tenido siempre la característica de ser de consenso. Al igual que Sudáfrica, él fue a los organismos internacionales a criticar a Israel, cuando la seguridad de Chile depende de una relación muy estrecha que tiene de hace décadas con Israel. Expulsó prácticamente y no quiso recibir las credenciales del embajador que no había existido antes. Y eso se da en un elemento hacia un grupo de alrededor de 20.000 personas, que son los chilenos de origen judío, que por primera vez sienten algo que nunca habían sentido antes, la inseguridad. Pero desde el punto de vista colectivo lo que hay es una tremenda desilusión y hoy día Chile está en crisis económica, política y de seguridad y sobre todo ética. Doctor, ¿hay presencia de estos grupos extremistas en Chile? Había hace poco alguna duda al respecto de que estén activos en algunos países de Sudamérica, en la triple frontera, por ejemplo, sí, entre Brasil, Paraguay, la propia Argentina. Pero, ¿qué pasa en estos momentos en Chile? Sí sabemos que hay delincuencia, esta del Tren de Aragua y otra pues que va... Hay un problema de seguridad muy grande. Hay una penetración incluso en un movimiento que nació como una reivindicación étnica, que es el movimiento mapuche, pero hoy día hay una penetración de la delincuencia organizada y de la droga en todas partes. Hay un tema de delincuencia organizada en el país y de resquebrajamiento de la seguridad básica, y por cierto también hay un elemento exterior. ¿En qué sentido? Que Hezbollah y otro grupo no solo estuvieron junto con Irán en 2 atentados terribles en Argentina contra la embajada y sobre todo contra la Mutual Judía de la AMIA en Buenos Aires, en el 94 y antes el 92, y también además de la triple frontera, no hay duda que ha sido penetrado y recorren iraníes con pasaporte venezolano, y ahora en un país donde no había ninguna presencia existe el mismo elemento de seguridad que es Bolivia. Eso ha sido denunciado en el caso de Chile, no por Chile, sino por el nuevo gobierno de Argentina, que está con el mismo temor. La ministra Patricia Bullrich fue la que denunció la presencia de estos grupos terroristas. Antes había sido denunciado por el expresidente Uribe y no se le prestó la atención debida en Chile la presencia de la FARC en esta penetración que había del movimiento y la manipulación del movimiento legítimo mapuche, y ahora existe un problema real de temor con la penetración de Hezbollah, y ya ha salido información pública, siguiendo la denuncia de Argentina, de la presencia de ellos
muy parecido a la Triple Frontera en empresas creadas para lo mismo en lugares que están abiertos al libre tránsito de mercancías, como en el norte de Chile, en la ciudad de Iquique y Antofagasta. Vamos a hacer un corte comercial, retornamos inmediatamente, estamos en la ciudad de Miami. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos. Aprovechamos los conocimientos del experto en Derecho Internacional, como el doctor Ricardo Israel, para pasar revista a algunos temas de América Latina, qué es lo que está pasando en algunos países como Venezuela, Colombia, Argentina. ¿Cuál es su pensamiento sobre las elecciones del 28 de julio en Venezuela? Hay quienes dicen que va a hacer lo posible Nicolás Maduro para no llegar a ese proceso electoral, pero por otro lado sabemos ya la oposición está en las calles alrededor del nuevo candidato, está María Corina Machado haciendo campaña electoral. Lo más importante, nosotros tenemos la experiencia con una larga dictadura como González, que es el candidato Pinochet, actual oficial, donde todo comienza derrotando al régimen y la victoria debe ser contundente para que no sea cuestionado. Gracias a María Corina Machado existe optimismo, existe unidad, porque una dictadura no se la puede derrotar por esto, no basta, pero probablemente va a abrir un proceso de negociación, como efectivamente ocurrió en Chile en su oportunidad, pero lo primero es ganar las elecciones y derrotar a la dictadura, y todo parece apuntar en ese sentido. Y lo que quería agregar es lo siguiente: cuando llega Chávez al poder, había una sola dictadura, que era la de Castro. Hoy día hay varias, Ecuador felizmente se salvó, pero siguen creciendo. Creo que si llegara a la democracia a regresar a Venezuela, recordemos que fue una democracia magnífica en algún minuto, sería el minuto para revertir esta situación de varias dictaduras a través de la región. Y por eso creo que el 28 de julio todos somos Venezuela. Y quizá hay que recordar que precisamente el oxígeno económico que le entregó Hugo Chávez cuando asumió el poder a Cuba ha hecho que continúe ese régimen por 65 años y que ahora no sepamos cómo salir de ese régimen. Son regímenes parasitarios, son regímenes parasitarios, y creo que también parte por algo que incluso a Estados Unidos le cuesta entender, que el origen de todo esto fue la dictadura cubana, es la madre de todas las dictaduras, y que cualquier actividad en contra de Venezuela debe ser unido a cualquier esfuerzo necesario para acabar con la madre de todas las dictaduras, que es Cuba. El caso de Colombia, que también tiene muchos problemas en la actualidad, grandes manifestaciones de la oposición, lógicamente el oficialismo saca también a su gente, pero los colombianos no están de acuerdo con reformas en el tema de la salud y otras. ¿Hacia dónde va ese gobierno de Gustavo Petro, según su entender? Lo primero, yo creo que recuperar algo que uno ve en nuestros países. ¿Qué ha ocurrido en nuestros países? Que hay una forma de ver la política y las elecciones donde el relato es más importante que los hechos y donde la emoción supera la razón. Y segundo, se necesita una unidad de todos los demócratas. En Chile, para todo el ascenso de Boric, hubo algo donde una generación que había sido extraordinariamente exitosa en la concertación,
de socialdemocracia y socialcristianismo, renegó de sus propios logros en busca de una quimera apoyando a estos nuevos movimientos juveniles. En el caso de Colombia, los sectores de centro-derecha o centro-izquierda no fueron incapaces de unirse y se dividieron en varias candidaturas que permitió la elección de Petro. Hace falta una reivindicación y un orgullo alrededor de los principios de democracia y derechos humanos en contra de estos movimientos que traen consigo algo que es falso, este realismo mágico de que basta anotar algo en una constitución para que inmediatamente se transforme en un derecho, y uno ha visto como esto lo único que ha permitido es para que una oligarquía política en alianza con el crimen organizado se entronice en el poder. Colombia todavía tiene los recursos naturales, los recursos políticos y la tradición como para superar este mal momento, y probablemente por la vía electoral van a volver a derrotar a Petro. Los desafíos para Javier Milei en el ámbito económico y social son sumamente grandes. Sí. Sin embargo, él inició precisamente buscando a través de ajustes cómo mejorar la economía fiscal. Sí. ¿Usted ve que puede tener éxito el presidente Milei, que además es un experto en el tema económico? Sí, eso va bien, pero toma tiempo. Lo fundamental es cumplir las promesas hechas. No tiene mayoría a nivel local, no tiene mayoría en el Congreso, no tiene mayoría nacional. ¿Cómo logra superar eso? Es realmente el gran desafío para que no sea simplemente un acuerdo del minuto, sino que sobreviva, y en la historia de Argentina han habido suficientes desilusiones y al final terminan recayendo en la enfermedad peronista. Precisamente para las democracias, estas libres que buscan el bienestar, deseamos que le vaya bien al gobierno de derecha del presidente Milei. Sí, lo que hay que recordar por la propia experiencia es que lo fundamental es que sobre todo sean buenos gobiernos, para que puedan continuar en el poder, porque todas estas reformas necesitan mucho tiempo para promocionarse. Yo recuerdo que en Chile las reformas económicas comenzaron en dictadura, pero después se prolongaron durante todo el gobierno de la democracia que siguió con esas reformas económicas. Y realmente el progreso de Chile en lo social, la posibilidad de redistribuir, de disminuir la pobreza, vino en democracia, pero incluso acabar con la hiperinflación vino a lograrse ya transcurrido unos 8 o 10 años de la democracia. Necesitan la consistencia de varios gobiernos y por lo tanto el tiempo y ser un buen gobierno. Lo que tiene Javier Milei, que hasta el minuto, dada la magnitud de la reforma económica que se han dicho que son solo comparables a lo que hizo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, porque esto normalmente se ha hecho en dictadura como la hizo Chile. Lo difícil es hacerlo en democracia y que sobrevivan a la presión de la gente cuando las cosas no parecen ir bien, y que sean además un buen gobierno. Agradecemos al doctor Ricardo Israel por haber estado con nosotros en el espacio de opinión desde la ciudad de Miami. Se ha hecho un análisis profundo sobre la situación de Israel frente a Hamas y la decisión que tomó la Corte Penal Internacional a través de su fiscal de ordenar la prisión de Benjamín Netanyahu, poniéndole en el mismo nivel que los terroristas de Hamas. Amigos, recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo, América, a través de Mega TV en la Florida, por Vito TV en el Ecuador y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Verdaderamente, cuando uno se encuentra, el gobierno de Ariel Novoa está buscando competitividad, equivocado, un país que tiene, nos dice que la democracia puede, a diferencia de Nicaragua, de enfrentar los problemas de impunidad es la del fiscal general. La alianza del presidente